Estás escuchando Desde Adentro, una producción del Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria. Bueno, estamos volviendo con Desde Adentro y acá me pasa, Paola, una información muy importante que tengo que decir cuál fue el tema que escuchamos en la pausa, que es Pampa Yakuza de Juntos. Ustedes saben que estoy rodeado de mujeres que me tienen cortito, ya lo saben en el programa anterior. Bueno, y seguimos con Mana Fenner, la responsable de la Oficina de Atención Ciudadana, y nos quedó una pregunta pendiente que era, o que es, ¿qué significa el Senado para vos? Bueno, dado el largo tiempo que trabajo acá, el Senado es parte de mi casa, de mi familia, porque digamos, es parte de mi vida ya. Y estoy re contenta, la verdad que estoy muy feliz de poder trabajar en la Oficina de Atención Ciudadana, sobre todo porque, porque, porque trabajar con la gente es muy agradable y la gente se sorprende ¿Mm? por la atención que recibe. Y te explico por qué. ¿Te acordás de esos sketches de Gasalla, de la empleada pública, que Atrás, decía atrás. atrás, cola, qué sé yo qué, todas esas cosas? Entonces llega la oficina de atención ciudadana, viste, con su problema, qué sé yo qué, y entra, es un lugar cálido, vos se sienta, se puede expresar, bueno, lo contenés, le hablas, qué sé yo qué, muchas veces no solucionás el problema. Pero es como que sembrás un granito de arena tuyo en el desierto, ¿entendés? En el gran desierto vos pones tu granito de arena y la gente se va contenta. Y al final del día a vos te hace sentir bien, porque vos tenés todo un equipo que trabaja con vos y viste que juntos logramos esto. Y entonces vos te sentís tan bien cuando te vas a tu casa de que hiciste algo bueno en el día y por la gente, que te digo, es bárbaro. Muy bien, muy bien. Claro, bueno, no es una de esas oficinas que vos entras y No, están ahí comiendo y no te dan no, ni 5 bolívares. no. Bueno, Mana, muchísimas gracias por Bueno, muchas aceptar la gracias por invitación. invitarme y espero que todo el mundo que necesite, que quiera y que quiera acercarse, están todos bienvenidos y con mucho gusto los vamos a recibir. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, a ver, estamos en fechas muy cercanas a la conmemoración de las Malvinas, ¿no? De lo que sucedió el 2 de abril del año 82, 1982. Así que en este programa vamos a hablar un poco de eso y en el próximo también, seguramente. Y yo quería leer una, una columna, una contribución que nos hicieron llegar en forma anónima, porque la persona que la hace llegar tampoco quiere, digamos, es como un homenaje, ¿sí? Bueno, voy a leerlo. El próximo 2 de abril se conmemora un nuevo día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Vayan en estas palabras anónimas nuestro humilde homenaje. Pertenezco a la generación de Malvinas. No fui a la guerra, pero viví muy de cerca esa época. Compañeros de secundaria, compañeros de la facultad, amigos de la vida, eran conscriptos. Unos estaban por irse de baja, otros habían ingresado hace poco. A algunos les tocó estar en las islas, a otros en el sur, en el continente. A otros los acuartelaron en sus cuarteles o regimientos. Pero a todos les cambió la vida, porque eran pibes, adolescentes, que recién habían tenido que tomar su primera decisión importante en la vida, que era cuál iba a ser su destino luego del secundario. ¿Estudiar? ¿Qué? ¿Trabajar? ¿Dónde? Con algunos de ellos habíamos compartido en el colegio el día del sorteo, y de la noche a la mañana eran en la vida real la personificación de aquellos muñequitos con los que jugaban de chicos. Porque, aunque a muchos les parezca mentira, los varones en esa época jugaban con soldaditos de plomo o de plástico. Los desarraigaron, los llevaron a vivir su peor pesadilla. Ellos la hicieron honrosa, honorable. Pero pesadilla al fin. Les mintieron, nos mintieron, los usaron, nos usaron.
Imagínate por 2 segundos que tu hijo, tu hermano, tu amigo, tu sobrino, tu compañero de colegio fuera llevado a una guerra. Yo creo que no lo podrías concebir. Es inimaginable, pero sucedió. Y también sucedió que tuvieran frío porque no les daban abrigo suficiente. Cuando miles de mujeres tejían sin parar para enviarles calor en cada una de esas prendas tejidas con amor, con orgullo, con lágrimas por esos jóvenes que estaban defendiendo nuestra patria. Y también sucedió que tuvieran hambre, a pesar de todas las donaciones que se hacían en diferentes lugares a lo largo y a lo ancho del país. Del dinero donado, mejor ni hablemos. Los estaquearon, los torturaron, pero lo peor estaba por venir. Los trajeron de vuelta a sus terruños escondidos. Los ingresaron por la puerta de atrás para que nadie los viera. Luego, por años, los abandonaron. Los estigmatizaron, no los contuvieron. Y así triplicamos la cifra de soldados muertos luego de terminada la guerra. Sé que la historia ha de colocarlos en el lugar que se merecen. Fueron, son y serán siempre nuestros héroes, como lo fue Cabral, San Martín, Belgrano, Güemes. Todos pusieron el cuerpo y el alma por defender a la patria. Cada vez que te cruces con un excombatiente, hónralo y respétalo. Ese hombre es uno de los grandes próceres que tiene nuestra historia. En homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas. Bueno, Duro, ¿no? es duro. Es duro, fue una historia muy dura. Y nosotros somos como los más viejos, ¿no? No sé. Yo soy de no esa sé. generación. Claro, vos sos de Yo esa soy de la generación. generación Malvinas. Claro. Yo no fui a la guerra porque no pude entrar al servicio, tenía número bajo. Ajá. Entonces no fui, pero fui de esa generación. O sea, mis amigos, mis compañeros, todos fueron. O sea, hoy tengo amigos que quedaron chiflados, otros quedaron rengos, o sea, Sí. con discapacidades, y fueron olvidados, realmente fueron olvidados. Sí, yo creo que fue muy duro para los que sobrevivieron, ¿no? Sí, porque la reinserción que les tocó vivir cuando volvieron fue difícil, porque como bien lo dice esta carta, eran ignorados, o sea, se respaldaron mucho en los amigos, en los compañeros. En mi casa yo llegué a vivir a un amigo, porque él no quería ir a su pueblo, era del interior, donde él, el día que volvió, lo tomaron, se le reían, le decían, che, no resistieron, o sea, le decían cosas muy fuertes. Entonces eso fue peor, y vine y me lo traje a mi casa. En casa estuvo como 2 años viviendo, y la verdad que fue duro porque tenía graves secuelas y era permanentemente, había que atenderlo con un psicólogo. Era muy duro, muy duro esa. Qué fuerte eso de volver de la guerra y que en tu pueblo te digan, che, no resistieron suficiente. ¿No? Sí, Esa durísimo. cosa parece que el exitismo, Le es decir, decían, como si no se podía considerar claro, que en realidad estaban luchando en inferioridad de condiciones. en claro, todo lo más sentido. barato, lo más fácil que le decían, o sea, lo más liviano que le decían eran cobardes. Cosa que para un pibe de 20 años era muy duro. Muy Decir duro, cobarde. Era muy duro. muy duro. Muy duro. Muy duro porque estaban resistiendo pibes que eran conscriptos 18 contra años un con- ejército profesional, además, ¿no? Y contra tropas de élite de Inglaterra, digamos. Imagínate, eran Entonces, armas. Me contaba que cuando ellos empezaban a tirar, después que salía la sexta bala, los caños se ponían rojos y se torcían. claro. O sea, Claro. Sí, los fusiles que tenían se torcían. sí. Se Luchaban es- con armas viejas, con armas que no Claro, se sabía si tiraban funcionaban. cebita más o menos contra balas. Claro, Cebita contra balas, era muy desparejo. muy desparejo, muy desparejo. Sí, la verdad que es tremendo, pero me parece que eso pasa habitualmente cuando, te diría que en todos los países que van a alguna guerra, los excombatientes después son como escondidos, ¿no? Es como que no se muestra. En algunos países, en otros no. En algunos. Otros realmente son héroes. Será también porque cuando vuelven son los que ganaron. Y depende El de quién gana exitismo, también, ¿no? Claro, por eso yo creo que tiene que ver con esta idiosincrasia
del exitismo, ¿no? Sí, sí, sí. El que gana es héroe y el que pierde es Sí, un sí, cobarde. sí, sí, seguramente, seguramente. Bueno, sí, es una fecha muy dura, digamos, ¿no? Que está un poco enmarcada también dentro de lo que vivimos hace unos días, que es también la conmemoración de la dictadura, porque la guerra de Malvinas no es más que una maniobra desesperada de la dictadura también, ¿no? Sí, sí, era para perpetrarse en el poder si les salía bien. Tal Ellos cual. podían o aspiraban a quedarse más años. O Aspiraban a sea, quedarse. al perder la guerra hace que eso haga un quiebre en la sociedad Sí, y salgas a reclamar que querían democracia. Que sí, son los primeros, yo me acuerdo en esa época, los primeros que salen son los gremialistas. sí. Sí, sí, de alguna manera esa maniobra desesperada y demencial termina con la dictadura, digamos. Sí, sí, sí. Es un intento de perpetuarse que les sale mal, que no sale mal, porque realmente fue un costo enorme en vidas y como dice el texto que leímos recién, se triplicó después la cantidad de muertos. Porque Claro. muchos chicos se suicidaron, mucha gente se suicidó. Muchísimo, muchísimo. Es algo Y hay tremendo. otros que están muertos en vida también, Y ¿no? hay O sea, otros que están muertos en vida, que esto es lo totalmente que- mal, con problemas psiquiátricos, con depresiones, Ah, con, terrible, terrible. y es una cosa tremenda. Las secuelas que deja la guerra son tremendas. Sí, aparte hay chicos que yo me acuerdo, porque en Tucumán hubo muchos convocados, Sí, muchos que estuvieron en Ganso Verde. En Ganso Verde, los pibes que hicieron, los que estaban con vida se enterraban bajo el hielo para tratar de pasar desapercibidos. Y terminaron con secuelas de sus piernas quemadas por el hielo, por el frío. Entonces después los tuvieron tirados en los barcos y hasta que recibieron atención médica, la piel les quedó quemada, negra. sí, Entonces estos pibes por hoy tienen esas secuelas también fuera de la psiquiátrica de su cuerpo. sí, 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 fue todo en condiciones tremendas, porque además las cosas que llegaban a Malvinas, las mejores cosas, los oficiales se las guardaban, básicamente, y las tenían ahí para ellos, ¿no? Sí, no Este, cruzaban, Es así, no pasaban nada. quedaban en el continente. O quedaban en el continente. Sí, Entonces, hay algo del orden de la corrupción también, ¿no? Que termina siempre afectando todo, ¿no? Y sí, lamentablemente en este país parece que la corrupción tiene muchos años, no, Sí, sí, no es de sí, sí. ayer. Sí, sí, fue algo terrible. Bueno, seguiremos en el próximo programa hablando del tema Malvinas, con alguna columna que creo que estaba preparando Naila, ¿no? Sí. Para la próxima. Bueno, vamos redondeando o cerrando este tema. ¿Tenemos corte pronto? No. No. Ahí No Paula, quiere. Paula me dice, Paula, no, no. tenemos que seguir. Bueno, vamos a seguir entonces. Está con el ofrador en la mano. Claro. Perfecto. Bueno, hablaremos entonces un poco más de Malvinas, pero desde la columna de género, la próxima, ¿verdad? Con Naila. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito vamos a pasar a la columna de género, ¿no es cierto? ¿Bien? Vamos a hablar de género. Vamos a hablar de género, así Naila habla un poco porque la tuvimos callada todo el programa hasta ahora. Vos decís. Es Sí, difícil sí. dejarme Es difícil callada. dejarla callada, Naila, pero ahora le vamos a dar rienda Es suelta. difícil. Bueno, Naila, hoy, y esto está relacionado también, ya que estamos hablando de la dictadura, Sí. Está relacionado un poco la columna de hoy con el tema dictadura, ¿no? Sí. Nos vas a hablar un poco de las organizaciones Sí, de derechos madres y humanos, abuelas, ¿no? Sobre todo de madres y abuelas, porque estas fechas que nos tocan nos conmueven, ¿no? Y está bueno siempre pensar y pensarse respecto a estos movimientos que la verdad es que cambiaron no solamente la vida de los argentinos, sino que tienen una influencia enorme a nivel mundial y eso no podemos dejar de destacarlo, ¿no? Ujú. Pero desde la perspectiva de género, a mí siempre me hizo mucho ruido poder pensar cómo a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo eran conocidas en los años de dictadura como las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces pensar Las viejas locas. las viejas locas de Plaza de Mayo y para empezar el adjetivo locas, ¿no? Locas que denigra, locas que desautoriza, ¿no? El loco socialmente tiene un significado muy cargado, ¿no? Desacredita, te quita la ciudadanía, derechos. Entonces, decirle a alguien loco, Sí, y sobre lo todo que en dice ese son contexto, pavadas, no tiene no sentido tiene lo que dice. sentido, no es sin razón, ¿no? Muchas veces a las mujeres se les dice loca, histérica,
y se acusa desde un lugar que denigra muchas veces esas posiciones. Ujú. Y pensar que justamente estas locas, y porque eran mujeres se les decía locas, digo, nunca se pensaba en decir a un varón, bueno, este es un loco, una agrupación de varones, directamente eran otros los dispositivos que funcionaban, Sí, ¿no? Pero justamente en su debilidad de locas, en su debilidad, entre comillas, desde luego, de mujeres, es donde radicó su fuerza, Ujú. porque ellas mismas son las que dicen que los militares pensaban, decían algo así como, dejen a estas locas, viejas locas, ya se van a cansar, estas viejas locas no tiene sentido. Sí. Y después empiezan a meterse organismos internacionales que empiezan a darle un lugar a estas locas. Y estas locas fueron nominadas al Nobel de la Paz desde el 2008 hasta el 2012. Y es interesante porque ellas organizaron una resistencia sin violencia. Lograron lo que en ese momento parecía totalmente desquiciante, y las locas pusieron la postura de salud mental más grande quizás de nuestra historia, que es no olvidar, Sí. seguir reclamando, no violencia, resistir sin violencia a algo tan atroz como que desaparezca a tu hijo o a tu nieto. Y lograron una visibilidad enorme a partir de esa resistencia, de esa Enorme. forma de resistencia. Sí, enorme. Han tenido premios, ¿no? De Derechos Humanos de las Naciones Unidas o otros premios por la UNESCO que realmente les dan una gran acreditación, ¿no? Ujú. Estela dice que los mismos militares le decían, déjenlas esas viejas locas, ya se van a cansar. Y ella dice, si hubieran adivinado que íbamos a persistir para siempre, nos hubiesen secuestrado en mayor número. Yo creo que sí. Bueno, Después, te propongo esto, que dejemos la charla, que está muy interesante para después de la tanda, y vamos a esta tanda con un tema de Ciro, Héroes de Malvinas. Muy a cuento viene, ¿no? Desde adentro, seguimos. Puede más la indiferencia